Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted ha venido dando cuenta que he venido desarrollando unos videos sobre quién es Dios, sobre que Dios, nuestro Dios, es un Dios trino y que dentro de la Iglesia Católica se nos está predicando un Dios que no es trino, sino un Dios. Nos están quitando la realidad de Cristo o la realidad del Espíritu Santo y nos muestran un Dios bastante etéreo. De hecho, hay unos últimos documentos de la Iglesia, que emanan de la Iglesia, que no hacen referencia nunca a la Iglesia, a la fe, a Cristo Jesús, a la cruz, nada de esas cosas. Estas son cosas que uno empieza a darse cuenta, porque uno empieza a estudiar y empieza a escuchar predicaciones y empieza a escuchar, a leer homilías, empieza uno a leer otros escritos que son de la Iglesia Católica, pero que no hacen referencia nada católico, sino una espiritualidad bastante etérea. Entonces, eso a mí me preocupa. Y entonces he estado investigando, estudiando, etcétera, etcétera, este fenómeno que ahorita nos estamos dando cuenta, lo estamos respirando mejor. Entonces sí nos hablan de Dios, y nos hablan muy bueno de Dios, pero no es un Dios, no es el Dios que predica la Iglesia Católica, que enseña la Iglesia Católica. Entonces en estas investigaciones y en estos estudios que estoy haciendo me encontré un dato bastante interesante que lo trae la página apologéticacatólica.org. El estudio y el tema lo desarrolló el padre Jordi Rivero. El tema que desarrolla el padre Jordi Rivero es el Dios de la nueva era. No es Dios, así es, el Dios de la nueva era no es Dios. Doy la información, página católica, apologéticacatólica.org. El que escribió el artículo, el padre Jordi Rivero, el tema del artículo que él desarrolla, el Dios de la nueva era no es Dios. Doy esta información, con todo respeto tomo estos datos y los ofrezco, pues porque esto no es mío, ¿no? Pero sé que la página católica apologéticacatólica.org va a sentirse bien si yo estoy haciendo esta información, porque es tomada de su página católica, y estoy enunciando pues al padre Jordi Rivero, que fue el que desarrolló el tema, titulándolo El Dios de la nueva era no es Dios. Bueno, entonces este padre empieza diciendo lo siguiente: ¿cómo ha sido el proceso de penetración de la New Age? Entonces, del libro Síntesis del Movimiento de la Nueva Era, de Eileen McGarity. Bueno, entonces este padre Jordi Rivero empieza a decir unas cosas bien claras, obviamente pues toma pues del libro de esta escritora, cómo se ha venido presentando la realidad de Dios. Y entonces aquellos que tenemos superamos cierta edad, ¿no? Que ya somos ya personas más bien mayores, adultos ya mayores, que vamos ya próximos a entrar a una edad más seria, ¿no? Entonces sí hemos vivido esto. Yo me acuerdo de haber vivido esto. Entonces, las etapas, son 4 etapas, ¿no? Donde nos vamos dando a Dios, pero que no es nuestro Dios trino, sino un Dios que es el que presenta la nueva era. La primera etapa es la siguiente: Iglesia no, Cristo sí. Etapa de penetración de las sectas de origen cristiano en nuestros países, de origen cristiano pero no católico. Etapa de descrédito de la Iglesia y de los sacerdotes. Yo creo en Cristo, pero no en los curas. Yo creo en Cristo Jesús, pero no en la Iglesia. Yo creo en Cristo Jesús, pero tanto sacramento como que no. Sí, yo creo en Cristo Jesús, pero eso ir a misa todos los domingos, eso es ser un fanático, ¿no? Yo creo en Cristo Jesús, pero creer ir a confesar con un cura ni lo sueñes. Bueno, ¿te ocurre? Pues bien, eso yo lo viví, porque eso se experimentó mucho en los años 80. Y era increíble cómo nos van quitando la realidad
de la iglesia y nos van exaltando a Cristo. Cuando uno conoce doctrina católica, entonces uno dice, espera un segundo, Jesucristo fundó una iglesia. O sea que Jesucristo, si funda una iglesia, significa una iglesia, no es para que su iglesia la insulten o la descarten, no. Jesucristo funda una iglesia es porque va a ser algo importante ahí en esa iglesia. Listo. La pregunta es, ¿cuál iglesia? Pentecostal, adventista, presbiteriana, ¿cuál iglesia? La iglesia católica, es decir, la iglesia universal dada para todo el mundo. Las iglesias protestantes aparecieron en el año 1520 en adelante, algo así. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo, Knox, Enrique VIII, posteriormente otros, John Smith, Charles Taze Russell, ¿no? Helen G. White, etcétera, etcétera. Y siguen naciendo iglesias protestantes. Ellos rechazan a la iglesia que Cristo fundó, acogen a Cristo Jesús, pero no a su iglesia. Quien conoce doctrina católica puede demostrar bíblicamente, es decir, con la escritura, cuál es la iglesia que Cristo fundó. Quien quiere probar que Cristo edificó una iglesia, va a la tradición, va a los padres apostólicos, va a la patrística, va a la historia, va a la arqueología. No existe manera alguna de poder controvertir, aunque sea un poco, que la iglesia católica no sea la iglesia que Cristo fundó. Tratan de decir que la iglesia católica la fundó Constantino, que la iglesia estuvo muy bien hasta el siglo IV, pero todas esas afirmaciones se caen de su propio peso por la cantidad abundante y numerosa de escritos y pruebas que dicen que la iglesia católica es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero así empezó todo. Yo lo invito a usted en sana reflexión a que hable con un bautista, con un adventista, con un presbiteriano, con un pentecostal, y todos ellos van a decir que es la iglesia verdadera, que es la iglesia que Cristo fundó. Y todos con la Biblia le van a fundamentar. Y entonces dice, no puede ser. No puede ser que tú bautista diga una cosa y tú adventista diga otra cosa y tú presbiteriano diga otra cosa y todos con la misma Biblia digan cosas distintas y se digan que es la iglesia de Jesucristo. Por eso hoy ya nadie se atreve a decir yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy adventista. No, ya no, porque por la historia se les desbarata su afirmación. Entonces ya se dicen iglesias no denominacionales, iglesias cristianas no denominacionales. Y con solamente en la Biblia quieren decir y demostrar que ellos son. Hágale una pregunta a un solo protestante que dice iglesia católica no, Cristo sí, y nosotros caminamos con Cristo, y la Biblia lo dice, y Cristo que, aleluya hermano. La Biblia que tienen los protestantes, que la mayoría de ellos en nuestro contexto hispano es la Reina Valera, esa Biblia, el Nuevo Testamento, lo hizo la iglesia católica, lo escribió, lo compiló, lo organizó, dijo que libros eran inspirados, dijo que libros no eran inspirados, cotejó, organizó, y en el año 382, bajo el pontificado de Dámaso, dijo, esto es palabra de Dios, hay palabra de Dios, esto es la Biblia. Eso es historia. Esa Biblia entonces que tienen los protestantes es de origen católico, de iglesia católica. No existe, ningún dato que nos diga fue el pastor fulanito de tal o el superintendente tal. No. Fue bajo un pontificado, dijo esto es palabra de Dios, este es el canon del Nuevo Testamento y se estableció. Después fue confirmado en los concilios de Hipona, de Cartago, de Florencia, etcétera, etcétera. Eso es historia. Por lo tanto, decir iglesia no, Cristo sí, no funciona. Pero así se fue metiendo esa idea. ¿Cuál fue la segunda etapa? Cristo no, Dios sí. Primera etapa, iglesia no, Cristo sí. Desprestigio de la iglesia, desprestigio de los curas, exaltación de las iglesias protestantes. Primera etapa. Segunda etapa, Cristo no, Dios sí. Etapa de invasión de la religiosidad oriental y de los gurúes orientales hacia el occidente cristiano.
Entonces, cuando se dice Cristo no, es para darle más cabida a la religiosidad oriental, que no hablan de Cristo Jesús, sino hablan de Dios, la primera causa, la energía cósmica, el nirvana, el gurú tal, haz tu posición de yoga, respira profundo, te vamos a mostrar lo trascendente. Y eso se vivió de una manera impresionante. Los años 60 está plagado de eso. Cada persona tenía su gurú, cada persona tenía su maestro ascendido, cada persona tenía el que los iba a acompañar, ¿no? Muy espiritual. Yo no soy religioso, pero sí soy muy espiritual. Religioso está diciendo, no, yo no soy de misa, ni de rosario, ni de estampitas, no, yo sí soy muy espiritual. Eso sí, hay un espíritu, hay una realidad que nos llena, que emana de nosotros y que se funde con el cosmos. Y yo hago parte de esa naturaleza, de esta creación, de Dios. El que sabe un poco de historia, de Biblia, de doctrina, Cristo no, Dios sí. Pero entonces una pregunta, a ver, Cristo no, pero Dios sí. Pero Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Pero Cristo es el único camino que nos lleva al Padre. Pero Cristo es el Dios con nosotros, el Emmanuel. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El verbo en el principio estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo era Dios. Entonces todo nos muestra de que Cristo es Dios. Eso en cuanto a Biblia. Ahora lo que nos enseñan los padres de la iglesia. Todo cuando vino el Arrio, Nestorio, etcétera, etcétera, en el siglo III, vemos cómo la iglesia tuvo que defender, ¿no?, y explicar lo que era la Trinidad. ¿Quién es Dios? La realidad de Dios. Bien. Pero la segunda etapa era eso, Cristo no, Dios sí. Tercera etapa, Dios no, religión sí. ¿Qué significa eso? Etapa en que asuntos seculares se convierten en cuasi religiosos. En política, el marxismo, en la ciencia, feudismo y el comienzo de los movimientos de desarrollo potencial ilimitado del ser humano. Entonces, Dios no, religión sí. No, el marxismo no se convirtió casi en una religión. La religión católica es el opio del pueblo. Nosotros, a través de las armas, a través de la razón, vamos a acabar con aquellos que detentan y ostentan el poder, que poseen las industrias, el dinero. Nosotros, la masa popular, el pueblo, trabajamos por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ármese, compañero, que aquí empezó la batalla y empezó la lucha de clases. Eso es casi una religión. Y tenían sus liturgias y sus cantos y sus marchas. Es que hay que conocer un poquitico la realidad. Estudie un poco sobre el comunismo ruso, allá en la Unión Soviética, ex Unión Soviética, los planteamientos de Marx. Marx pensó que la revolución socialista, ¿no?, cambiando el sistema político, económico y social, iba a ser en Inglaterra, y resultó en otro lado, porque en Inglaterra es donde estaban las fábricas, los textiles y todas las cuestiones. Fue en Rusia. ¿Qué pasó después? Eso se demostró que eso no funciona. Sin embargo, muchos están aferrados ahí y se convierte clase en una religión, ¿no? Después aparecen todas estas cuestiones de cuando dice aquí el desarrollo del potencial ilimitado del ser humano. Tú lo puedes todo, tú eres capaz. Trabaja la neurolingüística, métete todo aquí en la cabeza y tú lo vas a lograr todo. Es simplemente de ponerle un poco de fe a las cosas que tú hagas. ¿Pero fe en qué? No me importa, fe en ti, porque tú eres capaz, porque tú lo puedes todo. Simplemente propóntelo. Energía positiva. Entonces, esa es la Dios no, religión sí. Lo que tú quieres, la religión es lo que me une a mí con una trascendencia. Y la trascendencia es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr. Por mis propios medios, por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque yo puedo. Y Dios, ¿qué Dios ni qué pan caliente? Aquí es uno, hermano. Deje de pensar en tantas cosas, en seres alados, y en concepciones virginales, y en cuestiones de ángeles. No, por favor, es aquí el hombre, hermano. Aquí el hombre es donde hace la historia.
¿Y la trascendencia? ¿Cuál trascendencia, hermano? Aquí, listo. Cuando uno se muere 4 metros bajo tierra y todo se acabó. Aquí no tiene que ser práctico, hermano, pragmático aquí. Deje de pensar tanta estupidez. Aquí el que no trabaja no puede funcionar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, este tipo de cosas, pues, nos llevan ¿a qué? A ver la realidad de cómo el hombre ha venido concibiendo a Dios, su fe, su religión, etcétera, etcétera. Esa es la segunda, esa es la tercera etapa. Dios no, religión sí. Esta otra. Cuarta etapa. Religión no, sacralidad sí. ¿Cuál es esta? Etapa de promoción de creencias y prácticas del ocultismo que se promueven como sagradas. Esa es ya la etapa de la nueva era. De cómo la nueva era va concibiendo a Dios. ¿Cuál es esta etapa? Vuelvo a repetir. Etapa de religión no, sacralidad sí. Etapa de promoción de creencias y prácticas de ocultismo. Entonces aparecen todas las terapias, la aromaterapia, ¿no? Los cristales, el Feng Shui, el Reiki, que todas estas cuestiones de la numerología, etcétera, etcétera. Todo esto le damos un valor importante a eso, ¿no? Eso es sacro para nosotros, es sacro para el ser humano. Eso es importante para mí. Deje de pensar tantas cosas, ¿no? Que lo pueden confundir. Usted mismo conozca su propia realidad interior. Usted mismo mira las cosas que le ofrece el entorno, que le ofrece la naturaleza. Usted hace parte de la naturaleza. Cómo este cuarzo le puede a usted traer energía. Cómo si usted prende este incienso va a recibir las energías, ¿no?, cósmicas y todo ese tipo de cosas. Dice aquí el padre Jordi Rivero: este ha sido un proceso de penetración inadvertido y solapado, lento y paulatino, pero efectivo y certero. Han sido fases de alejamiento de la verdad que se han ido sucediendo una tras otra en el mundo. Efectivamente. Y eso se metió en la iglesia. Porque si la iglesia está en el mundo, más no pertenece al mundo, pero se penetran esos corrientes, esos aires, esas atmósferas enrarecidas y pestilentes, que como se van metiendo de manera paulatina, lentamente, casi inadvertidas, pero no nos damos cuenta. Y eso se está metiendo en la Iglesia Católica de una manera bastante sutil, y por eso a Dios lo tenemos de esa manera. Ya tocó hasta esa parte, esas filias de quién es Dios. Entonces hoy nos están hablando de un Dios, pero no nos hablan de Trinidad, no nos hablan de cruz, no nos hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, el que profesamos en el credo los domingos. Nos hablan que Jesús es la revelación del Padre, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. De eso no nos hablan del Padre de todos. Y cuando uno hace la pregunta, muéstreme ese Padre, muéstreme ese Padre, muéstreme ese Padre, la única manera de poder demostrar ese Padre es a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único camino para llegar al Padre. Si usted no tiene en cuenta eso, hermano, y no se da cuenta en las predicaciones sobre esa realidad, entonces nos están predicando un Dios de la nueva era. Es una cosa que yo tengo que ir mostrando, porque eso se nos está metiendo de una manera impresionante, y como es de una manera tan vaporosa que uno no se da cuenta. Pero nos hablan de Dios, pero tan bonito que habló el predicador, pero si nos dijo cosas tan hermosas de Dios, nos habló del amor, y creo en el amor, y vive el amor, y triunfó el amor. ¿Y cómo manifiesta Dios ese amor? ¿Cómo manifiesta Dios ese amor? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Porque entregó a su único Hijo, Jesucristo, para el perdón de los pecados. Es la única forma que yo entiendo y se entiende y se manifiesta el amor de Dios, en la entrega de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando nos hablan del amor de Dios, y Dios es amor, sin hablarnos del Hijo que fue entregado para inmolarse en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, si no es así, entonces ese no es ningún amor.
Así es la nueva era. Y estamos nadando en ella. Alerta, hermano católico. Piense bien estas cosas que estamos analizando. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hola familia de Tectón, soy Marcos Vera y hoy te traigo 7 consejos que te ayudarán a perfeccionar el rezo del Santo Rosario. Para seguir perfeccionando el hábito de esta oración del Santo Rosario, presentamos 7 consejos prácticos tomados del libro El Rosario, Teología de Rodillas, del sacerdote, escritor y funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, Monseñor Florian Colfaus. 1. Dedicar tiempo. A pesar de las ocupaciones diarias, es bueno reservar entre 20 a 30 minutos al día para el rezo del Santo Rosario. Este encuentro con Jesús y María es verdaderamente más importante que las demás actividades agendadas. Este tiempo de oración se reserva finalmente para uno mismo, porque es un tiempo en el que debemos dedicarnos solo a amar. Es posible reservar 2 o 3 días de la semana al rezo del Rosario y de esta forma se hará cada vez más fácil hacer esta oración, hasta finalmente practicarla todos los días. 2. Saber que rezas para alguien más. Una buena oración se basa en orientar completamente la voluntad en complacer a nuestro querido amigo Cristo y no a uno mismo. 3. Hacer pausas. San Ignacio de Loyola recomienda la llamada tercera forma de rezar, que consiste en respirar 2 o 3 veces antes de volver a retomar la oración. A menudo es suficiente interrumpir un misterio del Rosario para volver a ser consciente de que Jesús y María nos miran llenos de alegría y amor. 4. Dirigir los pensamientos. Se puede y se debe desviar los pensamientos para encontrar el misterio que debemos visualizar en nuestra mente antes de cada decena del Rosario. Es poco probable que la repetición sea útil si no está encaminada varias veces hacia lo esencial, que es la vida de Jesús y María. 5. La oración, un momento para compartir con Cristo. Uno de los primeros y más importantes pasos hacia la oración interior es no solo dedicarnos a pensar y meditar, sino mirar a quien va dirigida nuestra plegaria. Saber que a quien nos dirigimos nos ama infinitamente despertará en nosotros diversos y espontáneos sentimientos, al igual que cuando disfrutamos y nos alegramos con la persona que nos importa sobremanera. 6. Cerrar los ojos o fijarlos en un lugar. Algunas personas cierran los ojos con el fin de concentrarse y rezar mejor. A menudo es suficiente fijar la vista en un solo lugar y evitar mirar alrededor. En cualquier caso, es importante que los ojos del corazón estén siempre abiertos. El rosario es como una visita al cine. Se trata de ver imágenes donde algunas preguntas básicas pueden ser de utilidad. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo veo el nacimiento de Jesús, su crucifixión, su ascensión, por ejemplo? A veces puedo, como si tuviera una cámara, acercar elementos o detalles y buscar un primer plano, la mano de Cristo traspasada por los clavos, las lágrimas en los ojos del apóstol Juan mientras el Señor asciende al cielo, entre otros. 7. Que la intención de rezar sea el amor. Las palabras acompañan, nuestra mente se dispone, pero es nuestro corazón el que debe dominar la oración. Santa Teresa de Ávila lo explica de manera simple. No piense mucho, ame mucho. En una ocasión, una anciana me contó que no podía rezar el rosario todos los días, pero lo único que le alcanzaba era decir interiormente: Jesús, María, los amo. Felicito a la mujer. A tal resultado es donde el rezo del rosario
debe llevar. Feliz cumpleaños, mamá, en tu 2036 cumpleaños. En Medjugorje y en otras apariciones marianas, la Virgen nos dijo que su cumpleaños es el 5 de agosto, más allá de que ella celebra con alegría el cumpleaños que tradicionalmente nos indica la Iglesia, que es el 8 de septiembre. Nosotros, desde el Rosario de las 11 p.m., celebramos hoy el cumpleaños de la Virgen, así como el 8 de septiembre. Ambas fechas, pero como somos seguidores de los mensajes de la Virgen como Reina de la Paz en Medjugorje, pues hoy lo vamos a celebrar de manera muy especial. La Santa Iglesia eligió el 8 de septiembre como celebración de la Natividad de María, de manera convencional, ya que no se conocía cuándo había realmente nacido, así como en Medjugorje y en otras partes del mundo, como en apariciones de España y de México en las décadas de los 70, y en otros continentes como Asia y África. Ella misma dio a conocer la verdadera fecha, que es el 5 de agosto. En 1983 la Virgen le dijo a Amparo Cuevas, apariciones de la Santísima Virgen en Prado Nuevo, El Escorial, España, que el 5 de agosto era la verdadera fecha de su nacimiento. A Helena en las apariciones de la Santísima Virgen en Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, le dijo en agosto de 1984 que cumplía 2000 años. A la vidente Anita de Oliveto Citra le dijo el 5 de agosto de 1985: hoy es un día de fiesta, es mi cumpleaños. También a los chicos de Tierra Blanca en México les habría dicho lo mismo. En Medjugorje los videntes afirman que la Virgen les dijo, mientras corría el año 1984, que el día del bimilenario de su nacimiento era el 5 de agosto. El 5 de agosto de 1984 la Santísima Virgen cumplió 2000 años. En aquella ocasión, durante los 3 previos días a la festividad de su cumpleaños 2000, hubo en Medjugorje ayuno y oración continua. 70 sacerdotes confesaron ininterrumpidamente y una gran cantidad de personas iniciaron su conversión. Nunca antes en mi vida lloré por causa del dolor como esta tarde he llorado de alegría. Gracias. Ese fue el mensaje de la Reina de la Paz, de aquel 5 de agosto de 1984. Anticipando la fecha, la Santísima Virgen habría dicho: los sacerdotes que confiesen ese día, lo dijo por el 5 de agosto, experimentarán una gran alegría. Los videntes dijeron que la Virgen estaba muy contenta durante aquellos 3 días de ayuno y de oración continua que habían precedido la celebración y repitió: estoy muy feliz, continúen orando y ayunando, continúen y háganme feliz cada día. Los sacerdotes que estuvieron confesando dirían después que nunca en sus vidas habían experimentado una alegría tan grande en sus corazones. Relata la vidente Marilla: Nuestra Señora dijo una vez que podíamos celebrar su cumpleaños y como grupo de oración pedimos un gran pastel y lo llevamos a la cima del Kruiseberg, la montaña de la cruz, a las 11:30 de la noche, como Nuestra Señora dijo que aparecería. ¿Nos puedes imaginar llevando este pastel trepando por la colina durante esos largos 45 minutos andando? Pero lo hicimos con gran alegría. Y en el momento de la aparición cantábamos feliz cumpleaños a Nuestra Señora. Habíamos creado este pastel con muchas rosas hechas de azúcar e incluso tuvimos la idea de tomar una de esas rosas y ofrecérselas a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora tomó esta rosa. Dijimos que era imposible que Nuestra Señora llevara de vuelta al paraíso esta rosa. Al día siguiente temprano, en la mañana, subimos la colina para ver si podíamos ver la rosa en cualquier lugar, pero la rosa no estaba allí, y estábamos llenos de alegría en nuestros corazones. También comimos el pastel, era muy grande, al final de la aparición y al final de todas las oraciones, y debo decir que el pastel fue muy bueno.
porque en ese momento estábamos cansados y hambrientos y estábamos alegres. Feliz cumpleaños, madre querida. Te encomendamos nuestras intenciones y te pedimos por la paz en nuestros corazones y en el mundo entero. Y esta noche, desde el Rosario de las 11, te ofreceremos un rosario dedicado a ti, para que tú lo emplees como quieras. Será nuestro regalo de cumpleaños, así que os espero a todos que vengáis esta noche a rezar conmigo en el Rosario de las 11 p.m. Os recuerdo, hora de España, y para entregarle a la Virgen esta noche su regalo y que lo lleve al cielo para utilizarlo como ella convenga.